Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com o a través de nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Recordarles que ya tenemos nuestra nueva edición en circulación nacional, donde podrán encontrar artículos bastante importantes de todas las especialidades médicas, así como también recordar que también pueden encontrar en nuestro directorio todos los especialistas de las diferentes especialidades para poder acceder a sus consultas acá en Reporte Médico. También, estamos en el mes azul, en el mes de la conciencia de la parte del cáncer de próstata. Y a propósito de esto tenemos como invitada a la doctora Ana Isabel Chávez. Ella es uróloga y hoy vamos a tratar dos temas que están asociados. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación aquí a Reporte Médico. Sí, para nosotros es un honor tenerla. Vamos a tratar el cáncer de pene y el cáncer de testículos hoy en Reporte Médico. Primera vez que lo tratamos acá en nuestro podcast de Reporte Médico. Vamos a empezar por el principio, doctora. ¿Cómo se asocian estas dos patologías? Básicamente, tanto el pene como los testículos forman parte de lo que son los órganos reproductores masculinos. Los testículos porque son aquellos que están encargados de producir las hormonas sexuales y además de esto, dentro del interior de los testículos se forman los espermatozoides que son fundamentales para fecundar, ¿de acuerdo? O sea, okay, claro, para poder reproducirnos. Correcto. Por otro lado, el pene es el encargado de expulsar hacia el exterior a través del conducto de la orina que se llama uretra los espermatozoides junto con el líquido seminal, que es esa unificación del líquido seminal junto con los espermatozoides es lo que se conoce como el semen. Exacto. Es importante que estemos tocando estos temas porque, como mencionabas al principio, el mes azul no es solamente para tratar el cáncer de próstata, es el mes de la salud masculina en general. Y tanto como el cáncer de próstata, el cáncer de pene y el cáncer de testículos son partes fundamentales del hombre que siempre tenemos que incentivar al sexo masculino a que vaya a la consulta y verifique estos órganos también. Sí, y en República Dominicana más. Yo creo que la masculinidad de los dominicanos siempre se ve afectada al ir al urólogo. Y entonces es algo que debemos de crear conciencia de que hay que prevenir. Efectivamente, no tan solo por miedo, sino porque tenemos que ir creando esa cultura y esa conciencia de que el hombre se chequee en etapas tempranas. Sí. Por ejemplo, el cáncer de testículo es una enfermedad que afecta por lo general a varones jóvenes. El pico de incidencia está entre los 15 y los 30 años de edad. Mientras que el cáncer de pene está en un pico de un adulto mayor, entre los 50 60 años es cuando se ve la mayor incidencia de esta patología. Doctora, y vamos a empezar a entrar en materia. ¿Y qué siente una persona cuando tiene este tipo de patología? Por lo general, en el cáncer de testículo, lo que el hombre va a notar es una masa indurada en uno o en ambos testículos. Puede notar también una sensación de peso
o un crecimiento repentino de lo que es el volumen del testículo como tal. Okay. En el cáncer de pene puede notar alguna lesión enrojecida, una verruga, una zona que esté más sobrelevada, ya sea a nivel del glande, que es la parte, lo que le conocen como la cabeza del pene, o puede ser también a nivel del prepucio, que es esa piel, o incluso en el cuerpo del pene. Ok. Y en ese momento, cuando la persona tiene ese tipo de síntomas, ¿qué se asocia ahí? ¿Qué viene allí? Por lo general, de la mano, con esos síntomas, aparte de eso. Por lo general el paciente no nota nada más. Ahí es que está el tema de esto. O sea, el paciente no va a notar por lo general dolor. En casos ya avanzados del cáncer de pene, puede que note que se le está ulcerando la piel, una ulceración, ¿de acuerdo? Pero eso ya es en una etapa mucho más avanzada. Lo ideal es que tan pronto el paciente note que tiene una lesión enrojecida o una lesión blanquecina o algo que está fuera de lo normal en su pene, pues acuda al urólogo para poder detectar cualquier eventualidad a tiempo y dar el correcto tratamiento. Al igual que en el cáncer de testículo. En el cáncer de testículo, el paciente no hay un dolor ni siquiera. No. Wow. Generalmente no duele, al igual que el cáncer de próstata. Los cánceres en el varón de los órganos reproductores por lo general no se asocian a dolor, excepto cuando están en unas etapas avanzadas. ¿Y qué produce esto, doctora? En este caso, la cuestión del cáncer de testículos, estuve leyendo que eran personas asociadas que también pudieran haber sufrido la clitorquidia, ese tipo de padecimientos. Tenemos varios factores de riesgo, pero es algo que no podemos prevenir. Bien, ni el cáncer de testículo ni el cáncer de pene se pueden prevenir. Sí tenemos factores que podemos modificar, algunos no, porque por ejemplo, usted no puede modificar nacer blanco o no tener descendencia afroamericana. Entonces, el hecho de ser de raza blanca tiene más riesgo de tener cáncer de testículo. En cambio, la raza negra se asocia más al cáncer de pene. O sea, que esos son factores que nosotros no podemos modificar. Pero hay otros, como por ejemplo el tabaquismo, que es un factor de riesgo importante para ambas enfermedades. Y en el caso del cáncer de pene, tener relaciones sexuales a edad temprana o sin protección aumenta el riesgo de exponerse a ciertos virus, como por ejemplo el virus del papiloma humano, que es el que mayormente se asocia al padecimiento del cáncer de pene. En el caso del cáncer de testículo, ciertamente, como mencionabas, la criptorquidia, que es el no descenso de los testículos o de un testículo durante el desarrollo materno. O sea, cuando el varón está en el vientre de la madre, generalmente los testículos se forman dentro de la cavidad abdominal y estos tienen que ir descendiendo hasta llegar a la bolsa. Si por alguna razón ese testículo se queda dentro de la cavidad abdominal o en la región inguinal, pues eso en un futuro puede ser más factible de que desarrolle un cáncer de testículo. Doctora, vamos a hablar un poquito ya cómo empiezan los diagnósticos, cómo se trata. Pues una vez el paciente llega a la consulta por alguna de las anomalías que hemos mencionado anteriormente, nosotros hacemos una exploración exhaustiva de esa zona. Generalmente, todo varón que va a la consulta, nosotros le exploramos el abdomen, el pene, los testículos, los canales inguinales, por supuesto, y en el caso del varón por encima de los 40 años, entonces hacemos el chequeo prostático. Si notamos cualquier masa a nivel del testículo, entonces se inician una serie de pruebas. Se realiza una sonografía, de acuerdo a una sonografía donde se pueda notar o visualizar alguna masa en el interior del testículo o calcificaciones. Entonces, a partir de ahí también se hacen pruebas hormonales o marcadores tumorales. Dentro de los marcadores tumorales tenemos la del LDH, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico por sonografía de que hay una masa indurada a nivel del testículo, entonces, junto con los marcadores tumorales, podemos sospechar qué tipo de tumor es. Entonces, una vez tenemos todo eso unificado, debemos de hacer un procedimiento quirúrgico. Hay que extirpar el testículo completo junto con la mayor cantidad de cordón
espermático que se pueda. Ok. O sea, es una cirugía radical. Ok. ¿De acuerdo? Hay que Perfecto. quitar todo el testículo y el cordón. En el caso del tumor de pene, lo que debemos de hacer es tomar una biopsia de esa lesión. Entonces ya tenemos una biopsia con un diagnóstico anatomopatológico, que el patólogo nos dice que sí, que hay un tumor en el pene. Entonces, dependiendo de dónde esté esa lesión, es que nosotros vamos a proceder a hacer el tipo de cirugía. Ok. Es decir, si te puedo abundar un poquito. No, claro, todo lo que quiera. Dependiendo de la lesión, porque esto a veces da mucho miedo Sí, y eso es lo claro. que realmente el paciente teme. Dice, Exacto. uy, tengo algo en el pene, Sí. entonces no quiero ir a la consulta porque me lo van a quitar. Ujú. Entonces, esa no es la idea. La idea es Sí. tratar de ser lo más conservadores posibles, siempre y cuando el caso lo permita, pero obteniendo resultados oncológicos realmente buenos, porque no podemos darnos el lujo de dejarle el pene sabiendo que el tumor va a progresar. Correcto. Entonces, dependiendo de la localización, si está, por ejemplo, únicamente localizado en el prepucio, que es la piel que cubre el glande, Exacto. entonces se hace básicamente una circuncisión y Ujú. listo. Ok. En casos de que esté en el tercio distal, es decir, a nivel de la cabeza del pene o el tercio distal del tronco, entonces podemos hacer una penectomía parcial. Ok. Es decir, se puede cortar el pene, el paciente probablemente continúe con erecciones y Exacto. se puede quedar orinando por su conducto natural. Exacto. Pero en casos más graves o que están en la base del pene, pues Wow. lógicamente debemos de quitar todo el miembro reproductor Wow. y poner al paciente a orinar sentado por un orificio a través de la zona perineal. Sí. Vamos a hablar un poquito más a profundidad luego del corte comercial y ya volvemos acá en Reporte Médico. Gosker nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos Gosker, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico. Hoy estamos conversando con la doctora Ana Isabel Teresa Chávez, uróloga. Estábamos conversando sobre el cáncer de pene y el cáncer de testículos. Doctora, estábamos hablando tras bastidores de los factores de riesgo del cáncer de pene. Sí, estábamos mencionando también que, como decía anteriormente, el hecho de tener relaciones sexuales a temprana edad o sin protección aumenta el riesgo de una inflamación crónica o exponernos al virus del papiloma humano, que son virus que están muy altamente asociados al cáncer de pene. Pero además de esto, hay bacterias que se quedan acumuladas entre el prepucio y el glande, como por ejemplo la Corynebacterium smegmatis, que produce el esmegma. Okay. El esmegma es esa sustancia blanquecina con un olor muy peculiar que Fétido, se queda, sí. un olor muy fétido que se queda en esa zona. Y ese tipo de bacteria produce unos esteroles que son altamente cancerígenos. Wow. Entonces, no es por gusto que los urólogos generalmente recomiendan la circuncisión. No está recomendada para todo tipo de pacientes de forma obligatoria. Exacto. Porque si se retrae muy bien el prepucio, no es obligatorio hacerse la Exacto, circuncisión. si hay una buena Pero limpieza. hay varias condiciones que sí que favorecen, que se ven favorecidas por la circuncisión. Ok, sí, de hecho hay países que inmediatamente el niño nace lo hacen. Sí, generalmente los musulmanes y los judíos, inmediatamente nace un varón, le hacen la circuncisión. Y son, a nivel mundial, los que tienen menos cáncer de pene. Correcto. Doctora, vamos a hablar, quedó en el aire también, profundizar sobre la prótesis de testículo.
Sí. Cuando nosotros hacemos una extirpación del testículo completo y el cordón espermático, el paciente tiene la posibilidad de colocarse una prótesis. Así como existen prótesis de mama, también existen prótesis de testículo. O sea que el paciente estéticamente puede optar por esa opción, aunque la realidad es que si no se lo colocan, el testículo, el escroto, perdón, es una zona que se recoge bastante bien y que luego se disimula muy bien la falta de un testículo. Okay. Es importante recalcar que, como habíamos dicho, estas tumoraciones son típicas de pacientes jóvenes, pacientes en edad reproductiva. Okay. El pico está entre los 15 y entre los 30 años. Entonces, cuando tenemos un paciente con un tumor testicular que todavía no haya tenido hijos o que desee en un futuro tener hijos, es importante ofrecerle a ese paciente que puede congelar sus espermatozoides. Correcto. O sea, porque eso va es a seguir... importante, eso. Sí. Claro. Ahora mismo en el país disponemos de múltiples bancos de esperma que el paciente puede sacar sus espermatozoides y congelarlos allí. Y una vez esté preparado para tener una familia, exacto. Entonces, por medio de la ICSI, in vitro, etcétera, entonces se puede realizar esa fecundación. Sí, porque son alternativas realmente importantes para después proseguir y querer ampliar la familia. Así es. Doctora, y en el caso del pene, las prótesis de pene. Las prótesis de pene están indicadas, prótesis como tal, están indicadas en la disfunción eréctil. Okay. Por lo tanto, el hombre debe de tener pene para poder colocar la prótesis. Okay. Ahora bien, existe la posibilidad de un trasplante de pene o una creación de un neopene realmente. Okay. Porque no es que le quitamos el pene a alguien para trasplantárselo a otro, es más la creación de un neopene. Ahora mismo en República Dominicana no tengo conocimiento de nadie que esté haciendo eso. Es algo más estético junto con el urólogo, pero en Estados Unidos sí hay varios especialistas que se dedican únicamente a esto. ¿Y llega a ser funcional el músculo como tal? Llega a ser medianamente funcional, pero es más estético que otra cosa, porque como no tiene cuerpos cavernosos, que es lo que se necesita para que el paciente tenga una erección, pues entonces funcional como tal no es. Pero estéticamente hablando, pues el hombre no se siente completamente mutilado. Claro. Porque hablarle a un hombre de que le vamos a quitar todo el pene. Claro. Entonces es... Dentro de todo este proceso viene la radiología, viene la quimioterapia, viene todo este proceso también del tratamiento para que esto no prosiga, ¿no? Así es. ¿Dónde estamos en República Dominicana en este aspecto? En ese aspecto, en República Dominicana estamos muy bien parados. Aquí realmente tenemos muy buenos médicos, oncólogos radioterapéuticos, como oncólogos clínicos, que siempre nos dan el apoyo necesario a nosotros para tratar este grupo de pacientes. En el caso del cáncer de pene, lo que va a marcar la supervivencia global de ese paciente son los ganglios linfáticos. Si el paciente tiene ganglios linfáticos positivos, debemos de hacer una linfadenectomía radical que se puede hacer de varias formas, tanto vía abierta como videoendoscópica. Y tengo el privilegio de, junto con mi compañero, el doctor Juan Félix, hicimos la primera linfadenectomía videoendoscópica del país. ¡Wow! Entonces, qué bueno eso. Sí, estamos muy orgullosos de eso, el paciente ha ido muy bien y luego de ahí, ese paciente, dependiendo lo que haya salido en ese reporte anatomopatológico, pues se puede auxiliar también de la quimioterapia. Okay. Al igual que en el cáncer de testículo. En el cáncer de testículo es una enfermedad altamente curable, detectada a tiempo, por supuesto, y en algunos casos asociamos el tratamiento a radioterapia o a quimioterapia. Correcto. Hablemos un poquito de cada una de las diferencias de la radioterapia o la quimio. Para que las personas que estén allí tengan una opción de los tratamientos. Sí, los tratamientos, como digo, la primera línea de tratamiento es hacer el procedimiento quirúrgico y luego se va a asociar a la radio o a la quimio. Okay. En cuanto a la radioterapia, lo que se hace es radiaciones directamente en todo lo que son las cadenas linfáticas
Y en el caso del cáncer de pene, hay lesiones que son muy pequeñitas, lesiones que están circunscritas, menores de 4 centímetros, que se puede dar el tratamiento solo con la radioterapia. Pero son lesiones muy específicas y lesiones que realmente, pues, el riesgo de progresión, que no estén invadiendo mucho lo que son los cuerpos cavernosos, o sea, hay criterios para poder realizar la radioterapia únicamente. Y en el caso de la quimioterapia, dependiendo también del estirpe tumoral, pues se pueden dar a nivel de testículo, claro, si hay afectación linfática o en alguna otra zona del cuerpo, pues entonces nos auxiliamos de la quimioterapia. Generalmente se utiliza a base de cisplatino. Para salvar un poquito la parte masculina, el trabajo con ambas técnicas, en este caso, ¿qué tanto afecta la erección si no ha sido extirpado, por supuesto, el pene en su totalidad, para la erección? Para la erección del cáncer de pene, si se ha hecho una penectomía parcial, exacto, parcial, correcto, el hombre puede quedar con erecciones. Así haya pasado por la radioterapia. Sí. La radioterapia en algunos casos puede afectar las erecciones, pero esos efectos secundarios se suelen ver a largo plazo. O sea, no son efectos secundarios inmediatos. Y cada vez más en el país tenemos equipos sumamente modernos donde únicamente la radiación se localiza a nivel de lo que queremos tratar. Exacto. Es decir, sin dar radiación a los órganos vecinos. Entonces, cada vez más estamos más focalizados exactamente en tratar las lesiones que realmente queremos tratar. Porque ese es el mito. Que me están radiando esta zona, pero me están radiando también el resto del cuerpo. No. Cada vez más tenemos mucha tecnología, hay mucha inversión a nivel del país en lo que son los equipos de radioterapia y realmente estamos muy bien posicionados tanto a nivel del Caribe como a nivel de todo lo que es América. Doctora, gracias por haber venido al Reporte Médico, pero antes de irse, yo quisiera que usted comunicara dónde está su consulta, dónde podemos acceder a usted, aparte de que la consigan acá en Reporte Médico, en la guía médica, pero vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, antes que todo, agradecerte nuevamente por la invitación y me pueden seguir en las redes sociales como Anaísa_Chávez o también me pueden buscar en internet en Buscamed Ana Isabel Chávez. Estoy laborando en CIUAR, que es en MedicalNet B, y en la Torre Pereica, que está justo enfrente del Centro Médico Dominicano. Bueno, ya saben que hay que tener la prevención como primera etapa rápida de detección. No hay que esperar que el tiempo pase. Doctora, unas últimas palabras. Simplemente que los varones no tengan miedo de acudir al urólogo, que se exploren, que se chequeen, que así como en las mujeres está indicado el autoexamen mamario, que ellos también se toquen los testículos. Hay formas de tocarse los testículos para que puedan notar alguna sensación de masa o induración a nivel de estos órganos y que cualquier lesión o cualquier sospecha ante la duda acudan al urólogo. Exacto. Bueno, este fue un nuevo episodio de Reporte Médico y gracias por estar hasta el final. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, Goscare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.